Bienvenidos mis queridos oyentes a este podcast lleno de magia, en donde contaré una novela basada en el realismo mágico, llamada El amuleto de mamá. Capítulo 1. Aquella mañana, como en los últimos días, me desperté sobresaltada. La alarma de las 6 de la mañana aún no sonaba. Salí de mi cama, tomé los cigarros que estaban en mi bolsa y me dirigí hasta la terraza. Aquel era mi lugar favorito de la casa, y es que no era una simple terraza, era un lugar lleno de vida y color. Como dice mi hija menor, parecía un lugar mágico. Cuando yo era una niña, recuerdo que durante las tardes, cuando el sol ya estaba por ocultarse, mientras mi padre se mecía en su hamaca, mi madre se sentaba a contarnos largas historias, todas llenas de vida y esperanza. Hoy, estoy tratando de encontrar las respuestas al porqué de los sobresaltos de los últimos días. ¿Por qué no puedo dormir bien? Llevo varias noches teniendo el mismo sueño. Me despierto sudorosa y cansada. Quiero recordar a quién pertenece aquella voz que escucho llamarme en mis sueños. En verdad, no puedo recordar a quién pertenece, pero sé que la he escuchado. Aún estoy tratando de encontrar respuestas a mis interrogantes, cuando el sonido de la alarma me devuelve la realidad. Me dirijo a la cocina, debo preparar el desayuno para mis 3 hijos. Cecilia es quien me ayuda en casa. Hoy tiene el día libre y mi esposo Sebastián no llegará hasta la semana próxima. Estoy bajando las escaleras cuando escucho a Marcela, mi hija menor, gritarme: ¡Mamá! ¡Mamá! Corro hasta su habitación y la encuentro envuelta entre sus sábanas, tiritando de frío. Descubro su rostro y mientras la abrazo y trato de calmarla, le pido que me cuente qué está pasando. Capítulo 2. Marcela, con una voz temblorosa y tímida, me dice: «Mamá, tengo un gran problema», y extendió todas las sábanas. Todo estaba lleno de sangre. Ella había tenido su primer periodo. La miré y la abracé muy fuerte. Le dije que todo estaría bien. Corrí a mi cuarto y tomé lo necesario para tratar este accidente. Una vez calmada mi hija, me senté y me dije a mí misma: «Cómo quisiera que los hijos siempre sean pequeños, poder meterlos en una burbuja y cuidarlos de todo el mal de allá afuera». Quería despejar mi mente, así que salí al sendero que está cerca de casa y caminé por un largo tiempo, hasta llegar a un pequeño lugar de juegos. Me senté en el pasto observando cómo jugaban madres y padres con sus pequeños hijos. Se me vinieron tantos recuerdos a la cabeza, como el de la primera vez que mi primer hijo Armando nació. Sus manos eran tan pequeñas y su cara tan bonita. Lo mismo fue con mis hijos Marcela y Josué. Sentí una emoción y un amor único. Tenía muchas ganas de llorar, ya que extrañaba mucho ver a mis pequeños hijos correr por la casa, junto a mi querido esposo. Volví a casa y subí a mi cuarto a bañarme. Luego fui directamente a la cocina y preparé café y lo serví en la mesa con cada rebanada de pastel. Llamé a mis hijos y todos nos sentamos a charlar. Como era de esperarse, un viernes por la noche, Armando, a los 5 minutos de iniciar la conversación, me pidió permiso para ir a una fiesta más tarde. Recordé todo lo que había pensado en la tarde y tristemente acepté, pero con la condición de que yo lo llevaría y lo recogería antes de las 2 de la mañana. Él, con una leve sonrisa, accedió. Josué, mi hijo mediano, cambió el tema de conversación. Me dijo que él quiere que conozca a una persona muy especial para él. Ingenuamente pensé que era un nuevo amigo, pero con una sonrisa él sacó un celular y mostró una foto de una chica muy bonita. Tenía el pelo castaño, ojos claros y una sonrisa muy bonita. Seguidamente él me dijo: «Mira, mamá, ella es Tania». Y yo le pregunté: «¿Quién es ella?». Él se sonrojó y me dijo: «Ella es mi novia desde la semana pasada». Sonreí, ya que recordé a mi querido esposo y el día en el que él y yo nos conocimos. Le pedí a mi hijo que hable con ella y que la lleve a casa, ya que tenía mucha curiosidad de conocerla en persona. Él me aseguró que ella estaría acá la próxima semana. Acabamos de comer. Mi hija Marcela se ofreció a recoger la mesa mientras Armando y Josué huyeron corriendo a su cuarto. Armando estaba agitado a prepararse para la fiesta y Josué hablando por celular con su novia. Aunque cansada por este gran día, me senté en mi cama a esperar a Armando. Comencé a recordar a mi difunta madre, la cual tenía una paciencia increíble y era muy sobreprotectora. A veces pienso
si yo hago un buen trabajo como madre o si estoy siendo muy liberal con ellos. Cómo quisiera que mi esposo esté más presente con mis hijos como lo hacía antes. Recordé que entre las cosas viejas que guardé de mi madre había un collar muy bonito, pero extraño. Ella siempre lo tenía puesto, así no combinara con nada de su ropa. Decidí usarlo ya que quería sentir cerca de ella. Me vestí para ir a dejar a mi hijo, pero sentí una sensación extraña, como si alguien me observara y me quisiera decir algo. Lo dejé pasar. Armando salió de su cuarto, vestido con una camisa que yo le había regalado. Me sentí feliz al saber que conozco algunos gustos de mi hijo. Entró a mi cuarto y agarró una loción de su padre. Iba más arreglado de lo normal. Le dije que se termine de arreglar y yo lo esperaría en el auto. De nuevo volví a sentir que alguien me quería hablar. Acaricié el collar de mi madre y escuché que alguien me dijo: «Haces mal en ser tan liberal con tus hijos». Me asusté, ya que estaba sola en el carro. Era la voz de mi madre. Respiré un poco y me calmé. Volví a acariciar el collar y la misma voz me dijo: «No lo dejes ir a esa fiesta». Luego Armando llegó y se subió al auto. Me quedé pensativa y mi hijo me preguntó: «Mamá, ¿está todo bien?». Yo le pregunté si él está seguro de ir a esa fiesta, ya que tengo un mal presentimiento. Él soltó una leve risa y me dijo: «Mamá, todo estará bien. Será en casa de Andrés, mi mejor amigo». Traté de convencer a mi hijo de que no vaya y se quedara hoy en casa, pero no accedió porque ya tenía el permiso. Me calmé un poco y pensé que esas voces eran por todo lo que recordé hoy. Manejé a la fiesta, pero tenía esa espina atorada. Por última vez le pregunté a mi hijo si está seguro de ir. Él solo se bajó del auto y me dijo que él estaría bien. Me quedé dando vueltas por el vecindario unos 30 minutos aproximadamente. Parecía no haber nada extraño. Volví a casa y saludé a mis 2 hijos. Seguido de eso llamé a mi esposo y le conté todo lo que estaba pasando. Él respondió de que quizás todo es producto de mi imaginación, pero que igual él estará en casa muy temprano mañana en la mañana. Eran las 12 de la noche y no veía ningún mensaje de mi hijo. Volví a acariciar el collar y alguien me gritó: «Ve rápido por Armando». Enseguida me levanté de la cama y llamé a mi hijo. No había respuesta, me mandaba directo a buzón de voz. Subí al auto y manejé hacia la fiesta. No era la hora que acordamos, pero me sentí regañada por aquel grito misterioso. A lo lejos vi patrullas y una ambulancia pasar. No sabía lo que estaba pasando. Me bajé y corrí en busca de mi hijo. Vi a Andrés y le pregunté que en dónde se encontraba mi hijo. Él, con la voz quebrada y temblorosa, me dijo: «Él está camino al hospital». Todo me dio vueltas. No sabía qué le pasó a mi hijo. Andrés se subió conmigo al auto y fuimos al hospital. Vi a mi hijo lleno de sangre. Llamé a mi esposo y le conté todo lo que pasó. Él en ese instante viajó a casa. Andrés me dijo que mi hijo se peleó con 2 chicos más, ya que ellos lo molestaron. Lo golpearon con una roca en la cabeza. Me senté a esperar una respuesta por parte del doctor. De nuevo acaricié el collar y estaba segura de que era mi madre. Ella me dijo: «Te dije que estás siendo muy liberal. Ahora tu hijo está grave y todo esto es tu culpa». No aguanté más las ganas de llorar y comencé a hacerlo. Me sentí culpable de todo. Ahora mi hijo estaba entre la vida y la muerte. Comencé a orar, pero cada vez sentía una preocupación que incrementaba conforme el tiempo pasaba. El reloj marcaba las 3 de la mañana. Vi salir al doctor, pero sin embargo su cara reveló lo que más temía. Mi querido hijo había muerto. Capítulo 3. Desconsolada me derrumbé en una mezcla de llanto y culpa. Si tan solo hubiera hecho caso a esa espina, mi pobre hijo aún estaría conmigo. Tenía tantas cosas en mi cabeza que iba a explotar. La muerte de mi hijo, o si en realidad estaba loca, pues había hablado con mi madre, o lo que sea que me advirtió. Me levanté al día siguiente aún en el hospital, sin saber muy bien por qué ahora en una camilla. No tardé en saber, porque cuando una enfermera entró en la habitación, me informó que tuve un colapso debido a las fuertes noticias y me desmayé. Me dijo que no era muy común, pero sí puede pasar.
Sin embargo, me iban a mantener hospitalizada hasta terminar los estudios, descartando cualquier otro inconveniente. Finalmente pude llamar a casa. Me contestó Cecilia, eso me quitó un peso de encima. Ella dijo que los niños ya estaban en la escuela. Acto seguido preguntó mi estado y que me mantuviera todo el tiempo necesario. Ella se encargaría de todo en la casa hasta que pueda regresar. En el hospital la tristeza y la culpa me consumían. Era una lucha entre el deseo de volver el tiempo atrás y la realidad absoluta de la pérdida de mi hijo. Mi esposo, aunque destrozado, se mantuvo a mi lado, intentando consolarme en la medida de lo posible. Me sumergí en mis pensamientos, tratando de entender las razones de la tragedia. Recordaba las palabras de mi madre, su advertencia sobre ser demasiado liberal. ¿Había sido eso realmente la causa o simplemente una casualidad trágica? Seguía manteniendo el collar, pero ya no podía oír dicha voz de advertencia y no estaba en condiciones de averiguar más sobre ese extraño caso. Por el momento decidí que era hora de distraerme. No podía permitirme ceder ante la tragedia, puesto que mis otros hijos aún me necesitaban. Mientras deambulaba por el hospital encontré una capilla y decidí entrar y rezar. Aunque no crea demasiado, recé desesperada por la recuperación de mi hijo. Y ahora rezaré porque su alma encuentre la paz, y aunque no escuche ni una palabra, sentí un abrazo cálido, como ningún otro, pero no sentía un abrazo divino, tal vez un abrazo materno en mi cuerpo. Eso me brindó la voluntad necesaria para continuar con mi día. Los días pasaron y llegó el funeral. El funeral fue un día lleno de lágrimas y consuelo de amigos y familiares. La comunidad se unió para brindarnos apoyo, pero la pérdida seguía siendo abrumadora. Marcela y Josué, los dos que me quedaban, compartían mi dolor, cada uno a su manera. Marcela se aferraba a mí buscando consuelo. Josué se mostraba fuerte por su hermana, pero estaba claramente afectado. La vida continuaba, a pesar de la sombra que se cernía entre nosotros. Los días se volvieron monótonos y la casa, una vez llena de risas y travesuras, se sumió en un silencio pesado. Cada objeto, cada rincón recordaba a Armando. Mis dos hijos fueron un gran apoyo, ya que siendo niños modelos y sin dar muchos problemas durante la etapa de duelo. Por supuesto, este incidente trajo varios problemas a casa, como el hecho de que se convirtió en algo casi imposible el salir de fiesta. Una parte por miedo a perder bajo las mismas circunstancias a otro hijo, ya que simplemente no lo soportaría. Entre otros problemas en mi matrimonio y la delicada confianza entre mi esposo y mis hijos, debido a su poca interacción. Había otra cosa sin solución, y era el hecho de que si la voz que había escuchado aquella noche en mi habitación había sido un presagio o simplemente mi mente jugando trucos sucios. Cada noche antes de dormir sostenía el collar de mi madre y le hablaba en silencio. Pedía fuerzas y guía para seguir enfrentando el futuro. La sensación de estar siendo observada y aconsejada por ella seguía presente, como un consuelo en medio de la oscuridad. Después de la pérdida devastadora de Armando, mi conexión con mi madre fallecida se volvió más profunda y significativa. El collar que pertenecía a ella se convirtió en un objeto de consuelo, una especie de puente entre el mundo físico y el espiritual. Fue en esos momentos de vulnerabilidad emocional que comencé a experimentar algo extraordinario, la sensación de que mi madre estaba presente guiándome a través de susurros en mi mente. Fue así como aquella noche antes de la tragedia, la voz de mi madre me advirtió sobre el peligro de la fiesta a la que mi hijo Armando planeaba asistir. En mi desesperación y dolor había desarrollado una conexión espiritual que iba más allá de la comprensión humana. La intensidad de mi sufrimiento y el deseo de proteger a mis hijos actuaron como catalizadores para esta conexión única. Y posteriormente ya no solo eran susurros, sino una voz clara y cristalina, como el agua, pasando a formar parte de mi vida diaria.
y el collar fue parte fundamental de mi recuperación, por ende me interesé más por él. Con respecto al collar no se puede decir gran cosa, no era algo lujoso o que aparentaba serlo, era un collar simplón. Tal vez lo más resaltable era un pequeño dije con una inscripción más vieja que el collar en sí mismo. Sin embargo, estaba ensimismada en hallar respuestas con respecto a este collar. Con ayuda de Google y algún otro retoque en Photoshop para mejorar la calidad de la fotografía que tomé gracias a Josué. Encontré algún que otro comentario en foros anónimos, nada tan interesante en realidad. Eso me desanimó bastante e iba a dar por terminada mi búsqueda. Cuando un desconocido me escribió por un foro anónimo, tal vez una estafa, pensé yo, pero la curiosidad no dejaba de picar. Decidí responder y ver de qué se trataba. Y justo lo que buscaba, aunque la información era algo incompleta, resolvía bastantes dudas, como que el collar fue parte de un tesoro encontrado en un búnker hace ya muchísimo tiempo. El cómo llegó a manos de mi madre realmente no era un misterio, ya que siempre dijo que fue un regalo de mi padre, el cual consiguió al volver de la guerra, y dentro de nuestra familia pasó a ser una gran anécdota de cena. El cómo tuvo acceso a todo un tesoro y lo único que robó fue un collar viejo para mi madre. Luego de esta revelación, el hombre se desconectó, y aunque esperé durante 2 horas, no volvió a contestar. Quería saber más de este hombre y sus razones para escribirme, pero no tenía nada de información de él o quién era él en realidad. Supuse que en algún momento volvería a contactarme y dejé el tema a un lado. Pronto ya no solo eran las voces de mi madre, también resonaban sonrisas por la casa, una tan característica que nunca podré olvidar. Era el travieso de Armando, deambulando por la casa y riendo a carcajadas como lo hacía antes. Sentí alivio, puesto que sabía que mi hijo no se había ido del todo. Podía remendar antiguas culpas. Intenté conversarlo con el resto de la familia. Y si bien mi esposo asentía realmente, estaba escéptico, puesto que no creía que la joya, que alguna vez fue un simple adorno para mi madre, se transformó en un portal a un mundo donde las barreras entre lo físico y lo espiritual se desvanecían. Al compartir la joya con Marcela y Josué, ellos también experimentaron esta conexión especial. Cada uno tenía su propio momento con el collar y juntos formábamos un vínculo más fuerte que nunca. Marcela, en especial, sentía la presencia de Armando de una manera más intensa cuando llevaba el collar. Las noches se convirtieron en rituales de conexión. Al ponerme el collar, sentía como si abriera una puerta hacia el otro plano. La brisa nocturna acariciaba mi rostro y a veces creía escuchar susurros familiares entre el viento. La terraza una vez más se llenaba de vida y color, como en los tiempos de las historias contadas por mi madre. En ciertas noches nos reuníamos como familia, cada uno con el collar al cuello, compartiendo anécdotas y recuerdos. Mi marido empezó a admitir que era algo extraordinario. Ocurría cuando sostenía la joya, hablaba de sueños y momentos en los que sentía una presencia tranquilizadora a su alrededor. Decidimos hacer del collar un símbolo de unidad y fortaleza. En nuestra sala de estar creamos en un pequeño altar dedicado a los queridos seres fallecidos, con el collar en el centro, velas encendidas y fotografías que rodeaban la joya, creando un espacio sagrado donde la conexión espiritual se intensificaba. Marcela en particular desarrolló un don especial. A veces veía destellos de imágenes o escuchaba susurros que iban más allá de nuestras experiencias compartidas. Se convirtió en una especie de mediadora entre el mundo tangible y el espiritual, guiándonos con su intuición. A medida de que el tiempo pasaba, nuestra conexión con el collar se volvía cada vez más rutinaria. La fascinación inicial con lo espiritual dio paso a la normalidad, y aunque el collar seguía siendo un objeto especial, sus sorpresas se volvieron menos frecuentes. La casa recobró su brillo que tanto hacía falta, y no veía hace mucho,
Por supuesto no de la misma manera, pero mis hijos volvieron a reír. Estaba feliz y agradecida por este momento que solo el collar fue capaz de traer. Todos en la familia pasaban tiempo con el collar y fue una fuente de unidad, excepto por mi esposo, que aunque estaba feliz por nosotros, también tenía miedo por las consecuencias o el hecho de que no nos hemos planteado de dónde proviene este poder. No lo culpo, puesto que apareció en el momento justo este collar. Pero a mi madre no le afectó, a mí tampoco. Me parece exagerado preocuparse. Además, él siempre ha sido miedoso con lo paranormal. Está un poco paranoico. No participa en nuestras noches de unión, tampoco usa el collar. No quiero tocar el tema para no crear discordia entre nuestra familia, pero cuando él por fin se volvió a unir, con el pasar del tiempo desistió de sus comentarios de advertencia, pero se mantuvo alejado de las reuniones para compartir el collar. Retomamos una vida cotidiana con el uso del collar, y solo había unas pequeñas diferencias, como que Marcela era quien más compatible era con el collar, y quien tenía las experiencias más vividas, ya que no solo llegaba a voces, sino que llegaba a un nivel de poder tocar y ver completamente. No sabía exactamente el porqué. Capítulo 4. Pronto Marcela se sentía cada vez más atraída por el poder del aparente collar. Afirmaba experimentar sensaciones más intensas cuando lo llevaba consigo, y comenzó a pasar más tiempo a solas con la joya. Su convicción en la conexión espiritual se volvió una fuente de tensión entre ella y el resto de la familia. Josué expresó su preocupación acerca de la obsesión de Marcela por el collar. Él sentía que la joya, en lugar de ser recordatorio de amor y consuelo, se estaba convirtiendo en un punto de discordia en la familia. Los desacuerdos sobre quién debería poseer el collar se volvieron comunes en las conversaciones familiares. Mi marido intentó mediar entre los hermanos y su propia visión de la situación. Sin embargo, sus intentos de reconciliación a menudo caían en oídos sordos. La joya, una vez símbolo de unidad, se volvía una fuente de conflicto constante. En un intento por restaurar la paz en la familia, propuse establecer un sistema de rotación para el uso del collar. Cada miembro de la familia tendría su tiempo asignado para llevarlo consigo, pero esta solución temporal no eliminó las tensiones derivadas. Marcela, descontenta con la idea de compartir el collar, empezó a buscar maneras de tenerlo más tiempo. Se sumergió en investigaciones esotéricas y comenzó a visitar a supuestos expertos en energía espiritual, lo que solo aumentó la brecha entre ella y el resto de la familia. Las discusiones sobre el destino del collar se volvieron cada vez más intensas. Marcela afirmaba que la joya le pertenecía por derecho propio, ya que era ella la que más conectaba. Ella estaba con lo espiritual, pero todos se disentían de la idea, y con la ayuda de mi marido y Josué logramos convencer a Marcela de que el collar no tiene que ser propiedad de una sola persona, sino que de toda la familia. Como un vínculo, creímos que esto funcionó, pero en realidad no fue así. Marcela siguió buscando ayudas externas de gurús y chamanes. Probaba los límites de su poder y decía que tal vez el poder del collar iba más allá. El collar, que en un principio fue un símbolo de unión y vuelta a la normalidad, se volvió una pesadilla. A medida que pasaba el tiempo, la tensión en la familia aumentaba debido al conflicto constante sobre el collar y la energía espiritual que supuestamente éste poseía. Marcela, convencida de su conexión única con el objeto, buscaba constantemente la validación de expertos en energía espiritual, gurús y chamanes, que respaldaran su reclamo sobre el collar. Las reuniones familiares se volvían cada vez más incómodas y la brecha entre Marcela y el resto de la familia se ampliaba. Los intentos de mediar y encontrar una solución pacífica eran en vano, casi nulos, ya que Marcela seguía aferrándose a la idea de que el collar le otorgaba un poder especial. Josué, preocupado por la situación, decidió investigar más a fondo sobre la historia del collar y su poder espiritual, adentrándose a los lugares más profundos del Internet, conocidos como la Deep Web.
No tenía mucha idea de aquello y lo que me explicó mi hijo fue que eran una serie de enlaces que no salían en un principio y permanecían ocultos. Para acceder a esta se necesitaba de un navegador especial llamado Tor, y aunque intentó explicar mucho más, no logré entender. Sin embargo, también supervisé su búsqueda, ya que no podía dejar que se arriesgase sin supervisión. Ahí encontramos datos sobre el collar, como el de dónde provenía. Aunque sabíamos que venía de un tesoro, ahora averiguamos exactamente de qué tesoro provenía, y conocer esta respuesta hizo que mi cuerpo sintiera recorrer escalofríos. A un antiguo tesoro azteca, ubicado en una pirámide en medio de la selva. Al parecer el tesoro fue descubierto durante la guerra, y a causa de esta, la pirámide sufrió daños estructurales, por lo cual fue imposible descubrir mucho más, como por ejemplo a quién le perteneció. Había un dato más que mencionaban, y fue que todo el tesoro que lograron recuperar fue trasladado a un museo español. Josué y yo decidimos viajar, aunque sin los medios necesarios, decidimos hacer uso del collar. Gracias a las constantes investigaciones de Marcela, descubrimos algunas cosas nuevas del collar, como que si sostenías el collar en una mano y a una persona externa de la otra, podían hablar con su ser más querido, el cual pasó a la otra vida. Usamos esto, que aunque me pareciera un poco desvergonzado de la forma más rápida de ganar dinero para solucionar nuestros problemas, comenzamos a ofrecer nuestros servicios a los vecinos, ofreciendo primero una prueba gratis de veracidad y posteriormente cobrando esto con el tiempo. Ya no solo venían gente de barrio, sino de otros barrios. Nos buscaban como mediums, hasta que llegó una influencer, la cual despegó directamente nuestra fama hasta el cielo. Expertos de todas partes llegaron a intentar desmentirnos, fallando en el proceso. La gente estaba cada día más interesada en el collar, puesto que era algo que siempre usaba. El dinero que ganábamos lo usábamos en proteger el collar de malhechores y cazarrecompensas. Perdimos de nuestra vista nuestro objetivo original, que era llegar a España. En su lugar disfrutábamos de la riqueza y fama que éste nos había otorgado. Contratamos seguridad y vigilancia. Pronto nuestra casa dejó de ser un hogar y pasó a ser una especie de lugar para rituales y cosas místicas. Complementamos el ritual místico con espectáculo para mantener al público siempre expectante, ya que no era solo comunicarnos con los muertos, esto era un espectáculo completo de magia. Por supuesto, lo único que era real es el poder del collar, pero el público no dudaba en nosotros. Las disputas en familia disminuyeron, puesto que cada uno conseguía lo que quería. Por mi parte, que las disputas cesen. Josué decía que la familia le cambió la vida, que lo dejaron de molestar en la escuela y lo tratan mucho mejor. Además de que le consiguió una novia y Marcela por fin podía pasar más tiempo con el collar y siguiendo sus experimentos que por el momento se habían estancado. Optó por otras ramas como la investigación de portales para el mundo espiritual y el físico. La vida que llevábamos con el collar se volvía cada vez más surrealista. La fama y la fortuna se mezclaban con la conexión espiritual, convirtiendo en nuestra casa en un lugar de rituales y espectáculos místicos. Aunque los problemas familiares disminuyeron, la verdadera esencia de nuestra unidad se perdía en medio de la fama y las extravagancias. Marcela, sumergida en sus investigaciones sobre portales entre el mundo espiritual y físico, se volvía más distante. Su conexión con el collar se intensificaba, pero también se alejaba de la realidad. Josué disfrutaba de los beneficios de la fama, pero yo veía que algo se estaba perdiendo en él, una esencia más profunda que la superficialidad de la fama. El collar, que alguna vez fue un símbolo de unidad, se había convertido en un objeto de poder y atracción para aquellos en busca de experiencias místicas. Los espectáculos y rituales que realizábamos en casa se volvían cada vez más elaborados, atrayendo a más público y por ende más dinero. Sin embargo, la verdadera razón de nuestra búsqueda inicial
el tesoro azteca y el viaje a España quedaban en un segundo plano. La casa, ahora llena de riquezas, dejaba de ser un hogar para convertirse en un escenario para espectáculos sobrenaturales. Mi esposo, aunque disfrutaba de los beneficios materiales, empezaba a mostrar signos de preocupación. La esencia original de la familia se perdía en medio de la vorágine de la familia. Intentaba recordarnos la importancia de mantenernos unidos, pero sus advertencias caían en oídos sordos. La influencia del collar sobre nosotros se volvía cada vez más compleja. Los poderes que descubríamos, como la capacidad de comunicarnos con seres queridos fallecidos, se mezclaban con el espectáculo y la fama. La línea entre lo espiritual y lo terrenal se volvía borrosa, y en nuestras vidas se enredaban en una maraña de secretos y miedo. La familia, una vez unida por la pérdida de Armando y la conexión con el collar, ahora estaba dividida por la fama y la obsesión por el poder de la joya. Aunque continuábamos con nuestros espectáculos y rituales, la esencia de lo que una vez fuimos se desvanecía. La casa, antes llena de risas y amor, se había convertido en un escenario para la búsqueda de lo sobrenatural. Cada rincón resonaba con la energía de los espectáculos y las prácticas místicas. La esencia de la familia se desdibujaba entre las luces brillantes y la extravagancia. Mi esposo, siendo el más escéptico desde el principio, se distanciaba cada vez más de nuestras actividades. Sus intentos de recordarnos la importancia de la unidad caían en oídos sordos, ya que la atracción por el poder del collar y la fama nos absorbía a todos. La relación entre Marcela, Josué y yo también se veía afectada. Marcela, obsesionada con sus investigaciones y la conexión con el collar, se volvía más distante. Josué, aunque disfrutaba de la fama, empezaba a cuestionar el precio que estábamos pagando por ello. Las tensiones en la familia alcanzaron un punto crítico cuando Marcela, en un intento de aumentar sus poderes, se embarcó en un experimento arriesgado, utilizando el collar de una manera diferente. Intentó abrir un portal entre el mundo espiritual y el físico. La casa se llenó de energía intensa, pero pronto perdimos el control de la situación. La habitación se llenó de un resplandor brillante y una presencia sobrenatural. Nos dimos cuenta de que algo no estaba bien. La conexión con el collar se volvía peligrosa y la línea entre lo real y lo espiritual se desdibujaba por completo. La energía se volvía incontrolable y temíamos por nuestras vidas. En ese momento mi esposo, a pesar de sus dudas anteriores, intervino. En un acto desesperado agarró el collar y pronunció unas palabras que lograron cerrar el portal y devolver la calma a la casa. Sin embargo, el collar, que ahora brillaba con una luz intensa, mostraba signos de haber cambiado. Advertencias y preocupaciones se volvían más frecuentes, pero éramos incapaces de detenernos. La atracción de la fama y la fortuna eclipsaba cualquier voz de razón. Josué, por otro lado, se dejaba llevar por el estilo de vida que la fama le proporcionaba. Se sumergía en la superficialidad de las celebridades, dejando de lado la esencia más profunda que alguna vez compartimos como familia. Marcela, en su obsesión por descubrir más sobre el collar, se volvía cada vez más aislada. Sus experimentos y búsquedas la llevaban a lugares desconocidos y su conexión con el mundo tangible se desvanecía. En medio de la confusión y la pérdida de identidad como familia, yo me aferraba al collar, sintiendo su peso en mi cuello. La joya que una vez nos brindó consuelo y conexión, ahora se volvía un recordatorio de cómo nos habíamos perdido a nosotros mismos, en la búsqueda de lo sobrenatural. A medida de que la casa se llenaba de personas en búsqueda de experiencias místicas, la esencia de lo que alguna vez fue nuestro hogar desaparecía. La familia y la extravagancia no podían llenar el vacío dejado por la pérdida de Armando y la desconexión familiar. Con el paso del tiempo, la casa se transformó en un lugar irreconocible. La esencia familiar se desvanecía y en su lugar surgía una atmósfera cargada de misterio y espectáculo.
Aunque los espectáculos esotéricos continuaban atrayendo a multitudes, la familia se encontraba más fragmentada que nunca. Josué, a pesar de disfrutar la fama, también comenzaba a cuestionar el rumbo que había tomado la familia. La conexión con el collar, en lugar de fortalecer los lazos familiares, se había convertido en una fuente constante de tensiones. La preocupación por Marcela, sumergida en sus investigaciones esotéricas, crecía día a día. Marcela, por otro lado, se volvía cada vez más absorbida por el poder aparente del collar. Sus experimentos y búsquedas de portales entre el mundo espiritual y físico la llevaban a distanciarse de la realidad tangible. La familia intentaba recordarle la importancia de la unidad y el equilibrio, pero sus esfuerzos parecían caer en oídos sordos. Mi esposo, viendo el declive de la familia, expresaba sus preocupaciones de manera más firme. La casa, antes llena de amor y risas, ahora estaba impregnada en una energía extraña y fragmentada. El poder del collar, que una vez fue una fuente de consuelo y conexión, se volvía un factor de discordia constante. En medio de esta confusión y desesperación, Josué, mi hijo, se sintió aún más desconectado. A pesar de la fama y la riqueza, parecía que nos estábamos alejando cada vez más de lo que realmente importaba, nuestra familia. Las noches se volvieron más largas y los días más cortos. La relación entre Marcela y yo se volvió tensa. El collar, que alguna vez fue un símbolo de conexión y amor, ahora era una fuente de conflicto y disputa. Una noche, después de otro espectáculo agotador en nuestra casa, convertida en un escenario, Josué se acercó a mí con ojos llenos de preocupación. «Mamá, tenemos que hacer algo», me lo dijo con voz temblorosa. «No podemos seguir así. El collar nos está consumiendo». Me quedé sin palabras mirando a mi hijo, que parecía haber envejecido prematuramente por el estrés y la tensión de los últimos meses. Sabía que tenía razón. A pesar de las advertencias y preocupaciones de mi esposo, nos habíamos dejado llevar por el poder y la atracción del collar. Pero, ¿cómo podríamos cambiar el rumbo y restaurar la unidad y el amor que una vez compartimos como familia? Decidimos que era hora de tomar una decisión drástica. Hablamos con Marcela y le explicamos nuestras preocupaciones. Aunque al principio se resistió, finalmente cedió ante nuestras súplicas. Juntos hicimos una ceremonia especial, devolviendo el collar a su lugar de origen, el Museo Español, donde se encontraba el tesoro azteca. El ritual tiene una serie de pasos muy concretos para devolver al collar al museo. Primero preparamos una ofrenda especial con elementos significativos para nosotros, como fotografías familiares, cartas escritas a mano y recuerdos de momentos felices que compartimos antes de que el collar se convirtiera en el centro de nuestras vidas. Esta ofrenda simbolizaba nuestro deseo de regresar a las raíces de nuestra familia. Luego nos dirigimos al museo con el collar en un estuche especial. La directora del museo estaba al tanto de nuestra situación y estaba dispuesta a recibir el tesoro azteca de vuelta. La ceremonia se llevó a cabo en una sala dedicada a la historia de la cultura azteca, donde el collar fue colocado en un pedestal designado. Durante la ceremonia compartimos nuestras experiencias y reflexiones como familia. Admitimos los errores que cometimos al permitir que el collar afectara nuestra unidad y prometimos aprender de esta lección. Fue un momento emotivo y lleno de lágrimas, pero también de esperanza para un nuevo comienzo. Al devolver el collar, sentimos como si estuviéramos liberando no solo un objeto físico, sino también las tensiones y discordias que habían plagado a nuestra familia. Después de la ceremonia nos abrazamos como nunca, reconociendo la importancia de la conexión humana sobre cualquier posesión material. Después de devolver el collar al museo, la vida familiar pareció mejorar temporalmente. Sin embargo, pronto nos dimos cuenta de que las sombras del pasado aún se cernían sobre nosotros. No tardó mucho en manifestarse una serie de eventos inexplicables y perturbadores. Noches de insomnio se convirtieron en nuestra nueva realidad. Extraños susurros resonaban por los pasillos de la casa en la oscuridad, puertas que se cerraban solas, sombras que se movían por la periferia de nuestra visión y un frío glacial que acompañaba la sensación de ser observados.
Todo ello contribuía a una atmósfera de horror constante. Josué, quien una vez había experimentado sus preocupaciones, parecía estar particularmente afectado. Sus ojos reflejaban un miedo palpable, como si algo lo persiguiera constantemente. Intentamos desesperadamente negar la posibilidad de que el collar pudiera haber dejado una marca más profunda de la que pensábamos. Marcela, a pesar de su resistencia inicial, empezó a mostrar signos de una influencia oscura. Sus estados de ánimo fluctuaban drásticamente y a menudo la encontrábamos murmurando en un idioma que no reconocíamos. La relación entre nosotros, en lugar de mejorar, se volvía cada vez más tensa y volátil. Un día, al regresar a casa, descubrimos que la ofrenda que habíamos preparado para devolver el collar había desaparecido misteriosamente. Fotografías, cartas y recuerdos que simbolizaban nuestra conexión familiar habían sido reemplazadas por figuras siniestras y símbolos oscuros. Entendimos que algo más que un simple objeto físico se había aferrado a nuestras vidas. La única solución que se nos ocurrió fue buscar la ayuda de expertos en lo paranormal. Juntos exploramos la historia del collar y descubrimos que estaba vinculado a antiguos rituales aztecas. Despertando fuerzas más allá de nuestra comprensión, la lucha contra lo sobrenatural se convirtió en una batalla diaria. Rituales de purificación, consultas con expertos en lo paranormal se convirtieron en nuestra rutina. Sin embargo, cada esfuerzo parecía empeorar las cosas. Nuestra familia, una vez llena de amor y risas, se desmoronaba en medio de fuerzas inexplicables. La devolución del collar no había traído el alivio que esperábamos, sino una pesadilla interminable. Nos dimos cuenta de que la conexión con el objeto antiguo había dejado una huella imborrable en nuestras almas, marcándonos para siempre con una maldición de la cual no podíamos escapar. Estábamos desesperados por esta terrible situación. Tratamos de todo, pero cada intento por liberarnos de la maldición nos sumergía más en la oscuridad. Los expertos en lo paranormal, a pesar de sus esfuerzos, eran impotentes ante las fuerzas antiguas desencadenadas por el collar azteca. Las noches se volvían insoportables. Sombras retorcidas danzaban por las paredes y susurros llenaban el aire. La presencia de lo sobrenatural se volvió tan palpable que apenas nos atrevíamos a cerrar los ojos por miedo a lo que podíamos presenciar en la oscuridad. En nuestra búsqueda desesperada de una solución, nos sumergimos en oscuros rituales que prometían romper la conexión entre nuestra familia y el antiguo amuleto. Sin embargo, cada ceremonia parecía alimentar las fuerzas malignas que ahora se cernían sobre nosotros. Josué, una sombra de su antiguo yo, era víctima de los terrores nocturnos que lo dejaban gritando en la oscuridad. Marcela, consumida por la influencia del collar, comenzó a exhibir comportamientos más erráticos y posesiones temporales que aterrorizaban a todos en la casa. En un intento desesperado por revertir la maldición, nos embarcamos en un último ritual, uno que prometía sellar las fuerzas oscuras de una vez por todas. Siguiendo las instrucciones de un antiguo grimorio, nos reunimos en la misma sala donde devolvimos el collar al museo. La ceremonia era escalofriante. Velas parpadeantes, símbolos místicos trazados en el suelo y un silencio ominoso que solo se rompía con nuestras palabras temblorosas. Sin embargo, mientras pronunciábamos las palabras finales del rito, una fuerza invisible nos arrojó contra las paredes. Extinguía las velas y sumió la sala en la más profunda oscuridad. Cuando la luz regresó, descubrimos que estábamos rodeados por sombras humanoides que se retorcían y gemían en agonía. La maldición, lejos de ser sellada, se había intensificado. Nos dimos cuenta de que al intentar romper los lazos con el collar, habíamos liberado a algo mucho más que siniestro y poderoso. Ahora, atrapados en una dimensión oscura entre lo tangible y lo espiritual, nuestra familia enfrenta un destino aún más aterrador. La conexión con el collar azteca se había vuelto eterna, y éramos prisioneros de una maldición que trascendía el tiempo y el espacio. En esta dimensión, la oscura y distorsionada, nuestra familia luchaba por comprender la naturaleza de nuestra condena. Las sombras humanoides nos rodeaban,
Susurros de antiguos rituales llenaban el aire y la sensación de desesperación se aferraba a nosotros como una presión implacable. Intentamos encontrar una salida, pero cada paso nos llevaba más profundo en la espiral de la maldición. Las figuras sombrías se burlaban de nosotros en un idioma incomprendible, como si nuestras almas estuvieran atrapadas en una danza eterna entre la realidad y lo sobrenatural. Josué, que ya había perdido gran parte de su inocencia en nuestra lucha anterior, se volvía más sombrío con cada momento en este reino tenebroso. Marcela, la más afectada por la posesión temporal, mostraba una expresión de angustia y desesperación, como si su ser estuviera atrapado en una pesadilla interminable. Cada intento de comunicarnos con las sombras resultaba en respuestas enigmáticas y risas desgarradoras. Comprendimos que al intentar liberarnos de la maldición, habíamos sellado nuestro destino en este purgatorio entre dos mundos. Desesperados por encontrar una solución, recordamos las enseñanzas de los expertos en lo paranormal, que consultamos en el mundo físico. Buscamos la orientación de entidades que pudieran conocer el equilibrio entre la luz y la oscuridad. Sin embargo, incluso las fuerzas benevolentes parecían impotentes frente a la malevolencia liberada por el antiguo collar azteca. Con el tiempo distorsionado en este reino perdimos la noción de día y noche. La angustia y la impotencia se volvieron nuestros compañeros constantes y la esperanza de encontrar una salida menguaba con cada intento fallido. Mientras nuestra familia yacía atrapada en este abismo entre dimensiones, la historia del collar azteca se extendía como una advertencia a quienes osaran desafiar las barreras entre lo terrenal y lo divino. Nuestra tragedia se convertía en una leyenda sombría, advirtiendo a otros sobre las consecuencias de jugar con fuerzas más allá de la comprensión humana. En el abismo de lo desconocido, cuando parecía que la oscuridad iba a devorarnos por completo, un destello de luz titilante apareció en la penumbra. Una figura etérea, con una presencia reconfortante, se materializó frente a nosotros. Era Quetzalcóatl, la deidad azteca de la luz y sabiduría. Quetzalcóatl nos reveló que la única manera de romper la maldición era enfrentar las sombras con coraje y comprensión. Guiados por su sabiduría, nos sumergimos en la oscuridad, enfrentándonos a las sombras con determinación y amor. Cada miembro de la familia tuvo que confrontar sus propios miedos y errores pasados, buscando la redención en el proceso. A medida que enfrentábamos la tormenta sobrenatural, actuaba como faro de esperanza la figura de Quetzalcóatl. Nos instó a mantenernos unidos y a enfrentar la verdad de nuestras acciones. Con cada confesión y acto de perdón, las sombras retrocedían lentamente. Finalmente, después de una lucha intensa, la dimensión distorsionada comenzó a desvanecerse. La luz de Quetzalcóatl se intensificó, disipando las sombras y restaurando la armonía en nuestra familia. Nos encontramos de nuevo en la sala del museo, pero esta vez libres de la influencia malévola del collar azteca. La directora del museo, asombrada por el giro de los eventos, nos expresó su gratitud por liberar el tesoro azteca de su oscuro legado. Agradecidos por la intervención divina, salimos del museo, con la lección aprendida de que incluso los tesoros antiguos pueden contener fuerzas que desafíen la comprensión humana. Con nuestras almas marcadas por la experiencia, regresamos a nuestras vidas cotidianas, conscientes de que la fragilidad de la frontera entre lo mundano y lo sobrenatural, la historia de nuestra lucha se convirtió en un recordatorio de que a veces la redención y la liberación pueden encontrarse en los lugares más oscuros, si uno está dispuesto a enfrentar la verdad con valentía y amor. En fin, esta novela trata sobre el realismo mágico, que se caracteriza por la inserción de elementos mágicos o fantásticos en un entorno realista, sin que estos elementos sean considerados extraordinarios o sorprendentes por los personajes o la narrativa. ¿Cómo un collar puede llevar a una familia tan lejos? Y así llegamos al final de nuestro viaje entre dos mundos, donde lo cotidiano se entrelaza con lo mágico. Espero que hayan disfrutado de esta travesía llena de sorpresas y encantamientos. Agradezco cada momento compartido y cada historia tejida en nuestra conversación.
Hasta la próxima, queridos oyentes. Espero verlos en una próxima ocasión donde seguiremos descubriendo la magia escondida en cada novela escrita. Con mucho cariño se despide su locutora Sofía.